¿Todo bien? Luqui, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, Bueno, me alegro, mejor pri- así. primero que nada, gracias por agradecerte, sobre todo. No, por favor, gracias a vos que bueno, que me contactaste, gracias a vos. Tuviste un camino muy largo. Bueno, sí, pasamos por suerte, bueno, son varios los clubes y bueno, los momentos que hemos transitado con el fútbol ya. Vamos a hablar igual primero de la parte futbolista, porque que la gente sepa, hoy estás como ayudante de campo en Maldonado. Así la gente, si querés también presentarte y que la gente escuche quién sos. Bueno. Bueno, yo soy Federico Martínez. Actualmente estoy trabajando en Deportivo Maldonado, acá en Uruguay. Y bueno, yo estoy desde enero en el cuerpo técnico de Martín Piñeiro. Martín llegó en octubre del año pasado y bueno, yo me sumé en enero de este año. Estamos compitiendo en lo que es la segunda división de Uruguay. En este momento estamos terceros en la tabla. Así que bueno, un poquito esa es la actualidad, así que bueno, eso. Bueno, arrancaste jugando en Villarreal, en Bavi. Así es, arrancamos en Baby Fútbol en Villarreal ya hace 20 años, calculo, 20 quizá 21 porque fue a los 4 años, yo tengo 25 así que ya hace más de 20 años. ¿Siempre quisiste jugar al fútbol? Mirá, yo creo que la respuesta a eso es no, porque cuando tuve la posibilidad, la primera posibilidad grande en mi vida de elegir el fútbol, no lo elegí, que fue cuando, bueno, estaba ya en inferiores de Huracán, ya cuando tenía 13 años, ya para 14 que es cuando se pasa a novena, y ahí, bueno, la verdad que bueno, es una decisión que quizá me arrepiento, pero elegí quizá conservar lo que era mi grupo de amigos del colegio, no cambiarme de colegio en ese momento, y bueno, quizá fue una decisión, perdón, No pasa nada. una decisión que hoy considero con el diario del Luno un poquito errónea, pero bueno, es lo que ese chico de 13 años sintió, ¿no? ¿Cómo llegás a Huracán? ¿Que conseguís una prueba? ¿Te viene alguien de Villarreal? No, mira, bueno, ahí retomando un poquito lo que me habías mencionado antes, yo llego a Villarreal con 4 o 5 años. La verdad que tuve la posibilidad y la suerte de compartir camada, yo soy categoría 2000, y tuve la suerte de compartir camada con jugadores muy talentosos. De los más conocidos hoy son Benjamín Garré y Álvaro Barreal, pero aparte de ellos dos, éramos una categoría muy buena, con chicos que tuvieron procesos de selecciones juveniles y bueno, por distintos factores, viste, bueno, no se lograron afianzar en una primera división y diversos motivos, pero bueno, era una categoría muy talentosa. Ellos tenían convenio con Vélez Arfiel y yo ahí también me voy acordando de cosas y cuando era chiquito, te estoy hablando 7 8 años que ellos arrancan a jugar en Vélez, yo no tenía ganas, no tenía interés de ir. Y bueno, recién cuando tenía 11 años, un amigo de la secundaria, Valentín, que bueno, vos capaz lo conocés también, Sí. con Valen dijimos, che, ¿por qué no vamos a jugar a cancha de 11 y esto y lo otro? Y con Valen arrancamos cuando teníamos 12 años en el Club Alvear, ahí que está en Parque Sí. Avellaneda. Y bueno, yo hice ese año cuando yo tenía 12 y finalizando ese año, yo ahí tuve pruebas con Racing, con Huracán. Sí, Racing, Huracán, que fueron las dos, digamos, los dos clubes donde yo fui, quedé y bueno, tenía la posibilidad después de elegir dónde iba y bueno, por una cuestión de cercanía y distancia y mi familia que también me orientó en ese momento, elegimos Huracán. Más que nada por eso, por cercanía y distancia. Ahí en Huracán te cruzaste con algún jugador que hoy esté pisando primera. Mira, de mi categoría estoy pensando. No recuerdo. Sé que hay chicos que han firmado contrato. Uno de ellos, por ejemplo, es el hijo del Turco Mohamed, que ahora está trabajando en el cuerpo técnico de él, Jair. Después sé que había un volante que se llamaba Kevin Dennis, muy buen jugador, que sé que llegó a firmar contrato en Huracán.
sé que estuvo en Paraguay jugando, pero la verdad hoy no sé cuál es la actualidad. Y después uno que sí, que fue ahí, dos chicos estuvieron en Huracán, uno jugó en Chicago, se llama Agustín Curruminca y Sebastián Ramírez, que son como creo que así pensando rápido los que llegaron. La verdad que ahora no... Había un chico también 2000 que se llama Matías Pólvera, que estaba jugando en Rampla Junior acá en Uruguay, pero bueno, no sé ahora la verdad cuál es la actualidad de él. ¿Y cuántos días a la semana se entrenamos ahí en Huracán? En Huracán entrábamos 4, pero te estoy hablando de lo que era pre-novena, o sea, todavía no éramos novena división. Ya en Claro. novena división se entrena de lunes a viernes, se compite los sábados y los domingos es el día libre. Pero yo después vuelvo a jugar yo seguí jugando en Huracán, pero seguí jugando en Liga, no en AFA. Pero en AFA, en lo que ya es novena, es lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, viernes, se compite el sábado y se descansa el domingo. Ok. Antes, yo hago Huracán, hago todo el proceso del año de prenovena. Cuando finalizaba ese año, yo me tenía que cambiar de colegio y ahí es donde yo no quise. Y ahí yo jugué 2 años en Liga de Huracán por una decisión personal de que en ese momento no quería dejar la secundaria, perdón, no quería cambiarme de secundaria. Y bueno, y ese cambio lo hice cuando tenía 15 años, que bueno, ya era séptima división, para jugar en séptima, que ahí es donde yo arranco en Chicago. Claro, eso te iba a preguntar. Eh, Chicago te queda más cerca. Sí, en distancia más o menos similar porque Huracán entrena en La Quemita, yo soy de Claro. Flores, y más o menos eran 20 minutos a La Quemita y al predio de Chicago, no había tanta distancia. ¿Y a Chicago cómo llegás? A Chicago llego porque, bueno, todo este proceso que yo te menciono, de Huracán, yo jugando en Liga, a mí de Huracán me vuelven a llamar a fin del año de novena y a fin del año de octava para que yo vuelva al plantel de AFA. Cuando está terminando el año de octava, que es para ubicarte en años, es 2015, yo ese año, al fin de año digo, bueno, voy a hacer el cambio, me voy a cambiar el colegio y voy a empezar séptima división en Huracán. Ahí sí ya he decidido a querer ser jugador de fútbol. Y bueno, en Huracán en principio fue algo que ellos me propusieron, cambiate de colegio y venía a entrenar para estar en séptima división en AFA. Y cuando hago todo el cambio y cuando ya me había mentalizado y cuando todo, ellos trajeron chicos de la pensión, no me acuerdo si era de San Luis o de San Juan, y bueno, ahí fue que me dijeron que el Huracán no tenía lugar. Y ahí fue que, bueno, por distintos lugares y motivos y factores caí en una prueba en Chicago y estuve entrenando, no sé si habré llegado a estar un mes, quizá menos, ese fin de año para que me confirmaran que en séptima edición, que fue año 2016, yo formara parte del plantel. ¿Y te pasó esto lo mental de por ahí compañeros tuyos dejaban porque no podían Sí, seguir? sí, dejaban, quizás o sea, sí, a grandes rasgos, no sé si la palabra es dejaban, pero sí que eran intermitentes, ¿viste? O sea, capaz que también es una edad complicada esa donde mucho, ¿viste? Capaz que o arrancás a juntarte más con tus amigos, o arrancás a quizás a salir, o bueno, las cosas de un chico normal de 15, 16 años. Y esas cosas obviamente, como a todo chico de esa edad, le empieza a gustar y capaz que sí, como te digo, se empiezan a hacer esfuerzos más intermitentes, capaz que un día decís, y hoy no voy a entrenar, o esto, lo otro, eso puede llegar a aparecer, porque eso creo que es un poco quizás hasta lo que termina alejando a más chicos del camino, ¿viste? También en Chicago nosotros éramos un club que no tenía tanta contención, como por ejemplo podés observar en otros clubes como no sé, Vélez, San Lorenzo, Lanús, Boca, River, que sí te están encima, que sí si faltás un día capaz te caen más, por así Claro, decirlo, y no lo haces. claro. El tema de los representantes hoy en el fútbol, ¿qué opinas de tan chico que los agarren a los chicos y les pongan un representante? Mirá, yo hasta diciembre del año pasado estuve trabajando en Vélez y yo estaba en un cargo con las infantiles. Yo tenía chicos de 12 y 11 años. Perdón, de 11 y 10 años. Y a los 10 años, o incluso a veces a los 9 había representantes que ya se acercaban a hablar con los chicos. Ahí yo pienso que bueno, viste, es una nueva figura que apareció en el fútbol, que está, Sí. que
tiene una importancia, un rol muy preponderante hoy en día y no hay que ser necio con eso y que convive con los cuerpos técnicos, convive con los jugadores porque a los cuerpos técnicos muchas veces los manejan representantes, a los jugadores lo manejan representantes y te acercan después, bueno, para mí hay cosas que son, pensarlo así como decís vos, es una locura, pensar que un chico de 9 o 10 años tenga un vínculo con un contrato, con una agencia de representación, para mí es una locura, pero son cosas que hoy son parte y bueno, nada, son parte y nosotros en mi rol, cuando yo estaba el año pasado y me tocó aconsejar a familias, yo le decía, si no está la necesidad, no lo hagas, porque también, no por algo en particular, sino por una cuestión de que vos después vas a tener la libertad de elegir. También son chicos que tienen 9 años, 10 años y no sabés si en 3 años, 4 años van a querer ser jugadores de fútbol. Lo veía muy por ese lado. Después, a mi criterio, también hasta quizás hay elecciones apresuradas de los representantes de que porque un nene con 9 años es el mejor de la categoría, se pelean entre 2, 3 agencias para agarrarlo cuando tiene 9 años. Y capaz que le falta un proceso de 10 años, de 9 años más para debutar en primera y en ese proceso de 10 años puede pasar un montón de cosas. Pero bueno, entiendo que son parte, los respeto. Tengo relación con amigos o conocidos que trabajan de eso y siempre trato como te digo, de respetar a las figuras que son parte, porque como te digo, son parte activa de hoy del fútbol, del mundo del fútbol, y no solo del fútbol profesional, sino del amateur, de las inferiores también. Sí, no, yo también pensaba esto a veces, que te los venden, viste, por ahí a los canales de tele y los chicos salen y por ahí, viste, a los chicos no sabes si eso les hace bien ya, que los vean y todo, viste. Sí, claro, hay mucha exposición, hay mucho... Eso, bueno, el fútbol tiene bastante de eso, y bueno, es saber sobrellevar la cabeza y también el fútbol tiene algo de... A veces yo internamente, ¿no? Como que me cuestiono algunas cosas de decir, viste que hay una frase que dicen, bueno, vos tenés que estar preparado, vos tenés que estar así, y a veces estás 100% preparado porque en el fútbol hay algo que sucede que nunca una situación es igual a la que pasó antes. Te estoy hablando de situaciones de juego en un partido, te estoy hablando de, no sé, de una crítica, de un insulto que puedes recibir de parte de la hinchada, o aparte o de nuestra parte de cuestionamientos que nos pueden hacer o decisiones que tenemos que tomar, el contexto siempre cambia y para un chico de 16 años que capaz hace 2 semanas caminaba en el barrio y era la promesa de Boca, la promesa de River y pasa a estar en la tele, es un cambio muy grande y bueno, es imposible para un chico de esa edad estar preparado, no hay forma, pero sí es importante estar bien rodeado para saber sobrellevar esos momentos. Sí, también lo de estar preparado, porque entrenás a los 16 años y por ahí el domingo te llaman a que ya estás, te anotan para jugar en primera. Cuando si vos no venís soportando tanta presión y te llega esa noticia, por ahí después en el partido no sabes cómo resolver. Sí, yo creo que hay clubes ahí que preparan mucho más a los chicos en inferiores para debutar en un contexto acorde de primera. Aún así, el chico cuando debuta, las emociones, los nervios, todo eso lo vive el jugador cuando va a debutar. Y viste, y hasta lo que exterioriza es lo que exterioriza, después lo que siente internamente es parte de cada uno. Y es parte de cada uno, no solo de un chico de 16 años cuando debuta, sino de un hombre de 34 que ya tiene 15 años de carrera. Cada uno lo vive y lo siente y los jugadores van armando ese camino bueno, de cómo sentirse más cómodo ante un partido, de esto, del otro. Pero bueno, sí creo que es importante acompañar a los chicos en ese proceso. Después, bueno, también volviendo un poco a Chicago, llegás a Chicago y sos capitán. Sí, la verdad que Chicago fue una experiencia muy, muy grande en mi vida, la verdad que la recuerdo siempre con mucho cariño, no solo por todos los momentos, sino porque hoy mi grupo de amigos es del club, lo formé ahí, compartimos toda la mañana durante 4 años y todo momentos lindos, momentos no tan lindos, entonces es un paso que recuerdo mucho y haber llegado a ser capitán de esa categoría en lo personal fue un lindo logro en su momento y un lindo orgullo porque era un grupo de personas tremendo
Y bueno, justamente el que a mí, si bien había sido capitán antes, pero el que me otorga, el técnico que a mí me otorga el rol de capitán, de decir, bueno, vos vas a ser este año capitán de la categoría, fue Martín Piñeiro, que es el que hoy es mi, digamos, el técnico del cuerpo técnico del que soy parte. Claro, sí. Así que bueno, nada, fue, como te digo, siempre un lindo proceso ese de Chicago y que lo recuerdo con mucho aprecio. ¿Tuviste lesiones? Tuve una lesión cuando estaba terminando el año de sexta en la rodilla. Me rompí el ligamento interno, no el cruzado, no es una lesión operable la que yo tuve, pero sí me llegó en un momento, bueno, que no fue el esperado porque estaba con el plantel de reserva, estaba bueno en un lindo momento personal. Me pasó eso, me pasó en un clásico con Alboy también y quise seguir porque bueno, sentí una lesión, sentí un dolor, quise volver a intentar y bueno, no pude. Y bueno, estuve 3 meses, sí, creo que 3 meses fuera de las canchas. Esa creo que fue la lesión más grande. Después no recuerdo, viste, haber tenido lesiones grandes. ¿Tus viejos ahí estuvieron con vos? Sí, mi papá, la verdad que bueno, siempre me han acompañado. Son personas totalmente ajenas a lo que es el mundo del fútbol. Se hicieron parte del mundo del fútbol conmigo y con mis experiencias. Mi papá es futbolero de toda la vida, es hincha de Racing, todo, pero no es alguien que atravesó el camino del fútbol por dentro. Y mi mamá a los 4 años me llevaba al Villarreal a entrenar, pero no es alguien que sea parte del ambiente del fútbol, Claro. pero aún así, bueno, ellos siempre me apoyaron. Después en 2020 viene la pandemia y te vas a colegiales. Sí, sí. Yo, bueno, finalizando el 2019, yo tenía medio en claro bueno, contrato en Chicago no iba a firmar porque, bueno, estaba complicada la cosa, me habían dado a entender de que no iba a ser así. Y bueno, yo ya ese 2020 cumplía 20 años y ya tenía no la obligación porque todavía me quedaba un año entero para firmar un contrato, pero sí ya tenía que ir definiendo qué iba a ser mi futuro profesional y me sale la propuesta de ir a colegiales. En colegiales me lleva el técnico de la reserva, que yo lo conocía de Chicago, y el técnico de primera también me había tenido en Chicago. Entonces, bueno, nada, a mí lo que me dicen en colegiales en ese momento estaba peleando el descenso de la B Metro a la C, y a mí lo que me dicen es, esperá hasta junio, entrená con la reserva, hacé bien la pretemporada, ponete bien a punto, y en junio, si todo sale bien, si nos salvamos del descenso, en junio vos estás haciendo pretemporada con primera, y si todo va bien, tenía, digamos, ahí como para firmar, pero bueno, pasó la pandemia, entrené 3 meses, cuando volví de colegiales, que fue a fines del 2020, me dijeron, había cambiado el técnico, había cambiado la dirigencia, todo, y bueno, que no iba a tener el contrato, digamos. Después te vas a la Madrid. Tuve un proceso ahí de 6 meses, Sí. fueron en Madrid, sí. Entrenando ahí también, entrenaba con primera, alternaba con tercera. Primero había un técnico en la primera, después vino otro que no le gustaban los chicos, entonces nos tenía entrenando, pero no nos usaba. Y bueno, nada, estuve creo que hasta julio del 2021 en la Madrid. Eh, lo que rescato de vos es que nunca te quedaste afuera del fútbol, no es que te pasó esto que dejaste y dijiste, bueno, no me meto más. Sí, la verdad que viste uno a veces, no sé si la palabra es desesperación, pero tanto en la pasión o la forma. Yo siempre digo que viste, quizás hay a nosotros, digo nosotros, yo ya no soy más jugador de fútbol y estoy del otro lado de la cancha, pero cuando lo veía de esa manera, al que es jugador de fútbol, a los 15 años, a los 16 años, incluso a los 17, cuando vos ya tenés que elegir qué querés estudiar cuando terminás la secundaria, hay veces que no lo tenés claro. Y el jugador de fútbol a los 10 años, a los 11 años, ya empieza a hacer mucho sacrificio por el fútbol, ya le empiezan a preguntar qué querés y te responde jugador de fútbol, y a los 13 años vos ya tomás la decisión saliendo del colegio, dejando un montón de cosas, cambiando tu vida alrededor del fútbol para ser el día de mañana un jugador de fútbol sin la certeza de que lo puede ser, Claro, porque sí. siempre se dice que llega a uno, no sé de cuánto es la cuenta que se dice, pero no llega a todos. Eh, Después, bueno, llegás, te pregunto, si querés contar un poco, a Deportivo Soy. Sí, bueno, ese fue un club que estuvo relacionado Si querés contar, con si no, no pasa nada. no hay problema, no hay problema. Fue un club que
lo abrieron bueno, con todo el problema, la estafa que hubo después, que estuvo ahí. Yo caigo a Deportivo Zoe, como te digo, cuando me voy de la Madrid, a mí me ofrecen estar ahí en el plantel. Era un plantel que estaba recién arrancando porque era un club que competía en lo que era la Liga de Escobar y aparte en el federal, en el regional federal, que es como si fuera el Federal B. Y yo, la verdad que también, como te digo, viste, en esa desesperación de querer jugar y todo, conseguí algo que era firme, conseguí algo que me pagaban, no era una buena plata, o sea, era una plata acorde a lo que era un equipo de la cuarta categoría, pero me permitía por lo menos ilusionarme con tener un sueldo del fútbol. Y bueno, nada, muchos chicos que estaban ahí tenían salida a otros clubes, entonces vi una posibilidad de quedarme, vi una posibilidad de estar ahí. También yo venía como te digo, del proceso colegial y del proceso de la Madrid, que fueron duros, entonces como que vi eso y dije, bueno, bien, dale, vamos para adelante, competimos en el Federal B, llegamos hasta la semifinal de la región, y bueno, cuando llegamos a la semifinal perdimos y con eso fue todo el problema, el quilombo que hubo. Obviamente, ¿no? Después la realidad es que nosotros en lo deportivo estábamos muy exentos de lo que era lo de la empresa. Nosotros, o lo que se hablaba de las estafas, lo que se hablaba, no, lo que pasó con las estafas, porque a nosotros nos pagaban un sueldo, o sea, un sueldo menor, pero un viático, hasta ni siquiera un sueldo, un viático, y nosotros íbamos, entrenábamos y ya. Y después, bueno, sí fue pasando y fue apareciendo todo. Y bueno, lamentablemente pasó, digamos, después se supo todo y nosotros nos enteramos de también cómo era el trasfondo de la empresa, ¿no? Claro. Y te quería preguntar, vos, sacándolo del fútbol, ¿siempre quisiste dirigir? Sí, siempre. Eso, bueno, mis amigos de chico me cargaban incluso porque yo jugaba mucho al FIFA, al modo carrera como entrenador. Y yo ya con 10 11 años, yo agarraba equipos, compraba jugadores, armaba planteles. A mí, yo creo que el primer gran equipo que a mí me atrapa, pero del sentido de analizarlo, de sentarme, mirarlo, fue el Barcelona de Guardiola cuando tenía 10, 11 años. De que yo quería entender cómo hacía Guardiola en ese momento para hacer funcionar ese equipo de esa manera. Y yo trataba de replicarlo muchísimo con los equipos que yo dirigía en el FIFA o cuando jugaba con mis amigos, de que capaz teníamos, no digo, 11 años, 12 años, que capaz nos quedábamos jugando todas horas y horas y horas. Yo quería mucho replicar cómo era el modelo de juego y trataba de hacerlo. Así que es una pasión muy temprana que yo tuve, que siempre la tuve y que también arranqué muy joven a hacerlo. Así que, bueno, nada, siempre, digamos. Porque dirigiste en Chicago. Sí. Antes de eso, yo en Chicago empiezo a trabajar con 19 años. Yo antes de eso, yo arranqué a los 17 dando una mano en Heps, en Gimnasia de Grima de Vélez Arfield, en el Baby Fútbol. Así que, como te digo, viste, a los 17 años ya estaba dando una mano, digamos, como en ese momento como ayudante del que era el entrenador de Gonzalo. Pero bueno, sí, ahí. Y cuando dirigías Chicago, vos al mismo tiempo jugabas. Un año, o sea, perdón, sí, yo después en Chicago estuve trabajando 3 años en las infantiles y un año hice como jugador de Chicago en cuarta división y a la tarde trabajando en las infantiles. Pues, ¿Cómo? ¿cómo es eso de jugar y al mismo tiempo? Es una locura. Y como te digo, viste, en todo ese trayecto de la cuarta de Chicago, de colegiales, después de la Madrid, yo obviamente necesitaba tener un sustento económico, si bien vivía con mis padres y no tenía la obligación, digamos, por mi posición económica, por una posición económica, digamos, favorable que yo tuve y que no todo el mundo tiene, no tenía la obligación de ir a salir a buscar un trabajo y tuve la posibilidad de arrancar, como te digo, con 17 años en Heps y ya con 19 años en Chicago, que obviamente te imaginarás los sueldos de un club de barrio y de Chicago en las infantiles no te permiten vivir, pero para un chico de 19 años era algo por lo menos. Y bueno, nada, eso también me permitía tener mi sustento para pagarme la sube para ir a entrenar, qué sé yo, si quería ir a comer, tener, qué sé yo, para salir a comer aunque sea una vez por semana, ponele. Y bueno,
Fue un lindo proceso, yo me acuerdo de ese año con un desgaste grande porque capaz que había días que estaba en el club muchas horas, pero yo la verdad que a Chicago le tengo un aprecio muy grande, como te decía antes, y si bien llegaba cansado, porque aparte de eso yo también seguía trabajando en Hebs y trabajaba, había días que entrenaba a la mañana en Chicago, me quedaba a almorzar, trabajaba a la tarde en Chicago y de ahí me iba a dirigir Babi o futsal en Gimnasia Grima de Vélez Sarsfield. Estabas todo el día a Estaba full. todo el día, bueno, es una época que recuerdo con mucho desgaste, pero con muy lindo recuerdo. Y después te vas a Vélez a dirigir. ¿Cómo llegas a Vélez? Sí, yo en el medio tengo un proceso de 2 meses en Defensores de Belgrano. Yo me voy de Chicago en el 2000, perdón, me voy. Yo hago el proceso, yo en Chicago estoy con una misma categoría 3 años. Estoy con la 2010, 2019, 2020, 2021. En el medio, como te digo, viste, las infantiles de Chicago tienen sus cosas y capaz que teníamos que cubrir una categoría o capaz que un día dirigir dos, pero generalmente estuve 3 años con la 2010. La verdad que fue también una etapa muy linda con chicos que era una categoría muy buena para el nivel que presentaban en general, por lo menos en ese momento la categoría de Chicago, era para mí muy destacada. Y bueno, nosotros tenemos el 2021, yo quedo como fijo solo, porque los otros años estaba con algunos compañeros trabajando como en un grupo del trabajo y el 2021 como quedo a cargo de la categoría. Hago ese proceso de, no te digo año entero porque también estaba la pandemia y todo, pero medio año, digamos, el último fin de año a cargo de la categoría y teniendo que gestionar algunas cosas que para las infantiles son complicadas porque, como te digo, teníamos muy buenos jugadores que lo venían a buscar de otros clubes y era tratar de convencer a la familia que se queden, Claro. preparar a los chicos en un contexto adverso. Bueno, entonces yo salí, la verdad que de Chicago muy fortalecido en cuanto a reponerse al día a día a cosas complicadas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, llega fin de año del 2021, arranca el 2022, yo en ese momento todavía estaba jugando en SOE y a mí ahí me hablan de Vélez, cuando fue principio de enero. Y yo como estaba jugando, yo sabía que no podía trabajar en Vélez y jugar al mismo tiempo por lo que te demandaba Vélez como institución. Vélez es una institución modelo en la formación, aunque sean chicos de 6 7 años, a vos te exigen de una manera en la que vos tenés que estar dedicado a eso. Obviamente también te lo retribuyen con un buen sueldo, con todo, pero vos tenés que estar dispuesto bueno, a trabajar ahí y a dedicarte a eso, digamos. Entonces a mí cuando me llaman de Vélez, en ese momento le digo que no porque estaba jugando, estábamos compitiendo todavía, creo que en cuarto de final. Bueno, pasa que quedamos afuera, pasa todo el quilombo con Zoe y en el medio, en febrero, a mí me contactan de Defensores de Belgrano. Yo en Chicago ya no seguía más por una decisión de la gente que había tomado la coordinación, me dijeron que no querían contar más conmigo y bueno, acepté, accedí a eso. Me llaman de defensores, agarro una categoría de defensores de grano, estoy 2 meses haciendo un proceso que recuerdo también con mucho cariño. Defensores es un club que estuve solo 2 meses, pero le tomé mucho aprecio, me trataron muy bien. Y en abril del 2022 yo ya, sin jugar, ya me llaman de Vélez. Y bueno, ahí fue cuando yo tomé quizá la decisión de decir, no juego más, dejo de ser jugador, me dedico a ser entrenador y bueno, y empiezo a trabajar en Vélez. Y ahí es cuando arranqué en Vélez, en abril del 2022. ¿Te tocó salir campeón con Vélez? Sí, salimos 3 veces salimos campeones con 2 veces con una misma categoría y una otra vez con otra. 3 veces salimos campeones. ¿Y te tocó formar algún chico que hoy está en primera? Mirá, yo tuve, como te digo, es muy reciente lo de Vélez y no llegué a todavía a tener eso bueno, ver chicos que yo tuve debutar, porque la categoría más grande que yo llegué a tener en Vélez es la 2010. Aparte tuve algunos chicos en Baby Fútbol que son 2009, que están jugando en la reserva, pero no, todavía no. Hay algunos que sí tienen contrato, hay algunos que están en proceso de selección juvenil, pero no, todavía no que hayan debutado. En unos años capaz te puedo responder esa pregunta, no Sí. tengo duda porque hay chicos con muchísimo potencial. Bueno, igual también de todo este proceso que hiciste, llegaste a Maldonado, que es como que todo este proceso que hiciste te dio el resultado a poder llegar a un club de Uruguay.
Sí, la verdad que fue un proceso, como te digo, fue largo, pero a la vez muy lindo. Y bueno, desde enero que estamos acá, cumplí un sueño que es ser parte bueno, un cuerpo técnico de un equipo profesional. Todavía, bueno, es mi primera experiencia. Yo también, como te digo, yo pasé de estar en diciembre con chicos de 11 años, 12 años, a esto que son jugadores profesionales, bueno, que te exige estar en todos los detalles todo el tiempo, que bueno, que obviamente te ayudan a mejorar, ¿no? Tener este caudal de jugadores, porque como te digo, todo el tiempo tenés que estar pensando qué hacer para ayudar al jugador, para hacer mejorar al equipo, para que los trabajos en el día a día se hagan mejor. Y bueno, la verdad que es hermosa experiencia, ya llevo casi 8 meses, voy a cumplir ahora en 10 días. El día que esto finalice, voy a volver con mucho conocimiento, ¿Y muchísimo. cómo tomaste la decisión de irte allá? ¿Te costó? La verdad que no me costó nada en el momento. No me costó nada, de hecho es una anécdota graciosa que tenemos con el que es el entrenador, porque cuando él me llama yo estoy de vacaciones con mis amigos y estaba sin señal, porque nos habíamos ido y no tenía señal, y justo bajábamos y estábamos recorriendo y prendí los datos, y justo me entró un mensaje de él, me dice, me hace dos, tres preguntas, ¿te puedo llamar? Dale, llamame, y le respondí, y como le respondí volvimos y no teníamos señal, entonces yo le dije, lo que yo le pregunté fue, Martín, yo estoy, no me llama nada, contá conmigo, y después volviendo mis amigos me dicen, vos sos consciente de lo que te pasó, ¿no? De quién te llamó, a lo que le dijiste que sí. Digo, sí, soy consciente, pero no tengo idea de qué me espera en lo que viene. Fue una anécdota graciosa, bueno, que cómo se dio todo, así que bueno, ni lo dudé, ni lo dudé. ¿Y ahí en el plantel compartís con algún argentino? Bueno, el cuerpo técnico somos todos argentinos. Martín Piñero es un entrenador para mí que es muy destacado, que en un par de años yo no tengo duda de que se va a hablar mucho de él y de cómo juegan los equipos de él y cómo entrena, y la metodología para mí es muy bueno, muy destacado. Después está, bueno, el preparador físico se llama Gustavo Umansky, que trabajó en Tigre, trabajó en Independiente, fue el profe en el proceso de Stilitano en Independiente y después en Tigre mucho tiempo. Bueno, está con nosotros, está Alejandro Martinuccio, un jugador acá en Uruguay muy destacado, ídolo de Peñarol, que bueno, nos jerarquiza muchísimo. Está en el cuerpo técnico también está Emiliano Franco, que es otro ayudante bueno, comparte con nosotros, que él tuvo muchos años trabajando en Dálmine, en Villa Dálmine, con un cargo importante ahí en las inferiores, hasta siendo ayudante en primera también. Y bueno, Lucas Aguirre, que es el videoanalista, que también trabajó en Tigre muchos años. Martín, digamos, de todo su recorrido en el fútbol, Martín tuvo muchos años de muy joven que estaba laburando en plantel de primera, estuvo en Villa Dálmine, estuvo en Nueva Chicago, trabajando con primera división, después estuvo en el proceso con Abel Balbo en Central Córdoba y en Estudiante de La Plata, tuvo formación en Europa, todo eso él fue sacando cosas y eligiendo a la gente con la que hoy comparto el día a día. ¿Y tenés algún sueño en la carrera? Sí, tengo un sueño. Que muchos me dicen que estoy loco, pero si vos me preguntás cuál es mi sueño, perdón, tengo un sueño y un objetivo. Después lo que venga después lo acompañará y seré muy feliz, pero mi objetivo es dirigir la primera división de Nueva Chicago y mi sueño es ascender, si Nueva Chicago está en la B, si Dios quiere sea el entrenador, mi sueño es ascender con Nueva Chicago. Mira, a los que consiguen cosas le dicen que son, a los que consiguen cosas y que tienen sueños así, le dicen que son locos, así que te digo que Eso dicen de Bielsa, ¿no? Que es un loco hasta que las ideas triunfan. es verdad. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara esta hermosa carrera, ¿no? Sí. ¿Y tenés un ídolo de chico tenías? Y mi mayor máximo ídolo siempre fue Maradona, siempre, siempre, siempre. Siempre tuve una debilidad por él mayor a cualquier tipo de cosa. Eso, bueno, hasta sacando todo, él siempre fue mi mayor ídolo. Después sí tengo muchos referentes o gente que me gusta escuchar, tanto como entrenador, bueno, que lo sigo mucho. Si vos me preguntás, no hay alguien a un entrenador, por ejemplo, hoy, que hoy esté trabajando en la elite
o en primera división del fútbol argentino a quien yo imite tal cual o me guste exactamente el modelo de juego, pero sí trato de ir sacando cositas de cosas que veo, de cosas bueno, que me cuentan o que veo y que sé, y bueno, ir formándome con eso. Nada, como te digo, quizá no te puedo hablar cuando era chico, ponele, cuando arranqué a dirigir, perdón, cuando me empezó a gustar la idea de dirigir, que como te decía, era muy chico, me gustaba mucho Bielsa, después tuve una etapa donde para mí el mejor de todo era Bilardo, después tuve mucho enamoramiento también con Menotti, me pasa bueno, obviamente admirar muchos procesos recientes, como bueno, obviamente el de Gallardo en River, el de Bianchi, ya quizás un poco más lejano, pero en Boca, nada, la verdad que bueno, uno intenta sacar cosas no solo de lo futbolístico, porque bueno, lo futbolístico quizá uno se sienta, mira un partido y puede ver ahí patrones o cosas como juega un equipo, pero sino también del día a día, que creo que hoy es lo primordial de un entrenador, el día a día, la gestión de grupo. Es verdad. Te voy a hacer un ping-pong. Dale, me gusta. Un futbolista que hoy mirás y decís, ese pibe entiende todo. Eh, y Enzo Fernández para mí es un gran jugador. Enzo Fernández, está bien. Mejor compañero que tuviste que decís. Como jugador. Sí. Y bueno, lo que te mencionaba hoy, en el baby fútbol tuve a Barrial, tuve a Garré. En Nueva Chicago yo tuve compañeros que tenían un talento tremendo. Y bueno, la verdad que por cosas, viste, uno no siempre llegan. Pero bueno, esos dos de los que hoy están en la elite. Ok. ¿Campo sintético o pasto común? Porque viste que hoy está Común, común. común, ni lo dudo ese. Quizá prefiero un sintético ante un pasto no tan lindo, viste que a veces hay campo de juego que no, pero no, pasto común. Para el vestuario, rock, cumbia o reggaetón, ¿qué preferís? Vos sos más de eso. No, cumbia, Cumbia. 100%, 100%. Todo cumbia. Yo soy muy del rock, me encanta el rock, el reggaetón la verdad que no tanto, lo escucho en alguna ocasión, pero no tanto, pero la cumbia yo la aprendí a querer en el vestuario de Nueva Chicago, la aprendí a querer ahí. Y si tuvieras que escribir un libro sobre tu carrera, ¿qué título le pondrías? No, ahí me mataste, ahí me mataste. La verdad que, a ver qué le pondría. No, nada rebuscado, Ok. nada rebuscado. Bueno, gracias. Te agradezco mucho por la posibilidad esta que me diste y espero que te hayas sentido cómodo, sobre todo. No, 10 puntos, Luqui, la verdad que bueno, gracias a vos, como te digo, si bien hace mucho no nos vemos, te conozco de que nos conocemos hace cuántos años ya y bueno, la verdad que un placer y gracias a vos no solo por llamarme, sino también por hacerme sentir tan cómodo. 45 minutos que pasaron volando, así Es verdad. que bueno, gracias a vos por todo este tiempo. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Luqui, gracias a vos. Abrazo. Abrazo.